Vamos a abrir las Biblias, hermano, primero a los Corintios. Estamos tratando de entender el capítulo entero. Hoy nos toca a la parte de los versículos 12 al 19. El apóstol Pablo ya puso las bases de la resurrección del Señor Jesucristo. Él murió, fue sepultado, lo vieron los testigos. Y ahora él hace la pregunta de algunos cristianos en Corinto que niegan, que no creen en la resurrección de los muertos. Dice así: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, el que resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún están en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dios bendiga su palabra. A veces, hermano, el apóstol tiene que hablar de realidades para poder expresar la verdad que ellos han predicado de la resurrección de Cristo. Lo que él presenta, hermano, en estos versículos es que el hecho de que Jesús haya resucitado deriva o tiene la consecuencia de que vendrá la resurrección de los muertos. Y que lo ponemos al revés, el negar la resurrección de los muertos, eso también deriva en un hecho que se niega la resurrección de Jesús. Entonces vamos nosotros, hermano, a entender bien qué es lo que él hace para poderles explicar que esto es incorrecto. No podemos creer que Jesús resucitó y luego no creer que habrá resurrección final. Y él lo que hace, hermano, se pone en los que predican. Vamos a ver esto, los que predican. Y si él no resucitó, entonces ¿qué pasa con los que predican? Y dice, y si él no resucitó, ¿qué pasa con los que creen en el evangelio? Y si él no resucitó, ¿qué pasa con los que ya murieron? Esas son las tres áreas, hermano, que el apóstol va a poner, y eso les va a ayudar a los hermanos. Claro que les ayudó y también nos tiene que ayudar a nosotros a entender. El hecho, hermano, de que Jesús resucitó, eso va a traer consecuencias de que Él nos resucitará. Pero si no fuese así, entonces se niega la resurrección, se niega también automáticamente la resurrección de Cristo. Hay peligros, hermano, que él pone, y lo primero es en los que predican. ¿Cómo es que algunos de ustedes no creen en la resurrección? ¿Cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Y él dice, nosotros tendríamos un problema, y lo vamos a poner, es algo inaceptable. No podemos aceptarlo, dice el apóstol. Es que nosotros les predicamos a ustedes que Cristo murió, que fue sepultado y resucitó. Pero también le hemos dicho que Cristo es la resurrección y la vida, y que a Él, cuando regrese, en una voz de mando con trompeta de Dios, levantará a los muertos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es lo que ellos predicaban. Pero dice, si ustedes están diciendo que no hay resurrección, entonces hacen que nuestra predicación
sea vana. ¿Y qué es algo vano, hermano? Algo que no sirve. Dice el apóstol, si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de los muertos, entonces nuestra predicación es vana y esto debe ser inaceptable. Pero además de eso, dice, nosotros somos hallados falsos testigos de Dios, porque nosotros hemos dicho, nosotros hemos testificado, nosotros lo vimos, nosotros comimos con Él, nosotros estuvimos en el encuentro y Él ya lo dijo, como un abortivo se le apareció a Él. Nosotros hemos testificado que Cristo murió, pero si ustedes dicen que no hay resurrección, entonces nosotros somos mentirosos, somos falsos testigos, porque nosotros dijimos que Él resucitó, lo vimos, pero ustedes dicen que no hay, entonces nosotros somos falsos y eso también debe ser inaceptable. Y dice, y esto nos pone a nosotros como mentirosos. Porque nosotros predicamos la resurrección, que es la verdad, pero ustedes están negando resurrección. Entonces, si nosotros predicamos resurrección y ustedes dicen que no hay, pues entonces no tiene ningún sentido. Nosotros somos dignos de lástima. Este es el argumento, hermano, que pone para despertarlos. Nosotros comimos con Él, nosotros lo oímos, nosotros lo vimos resucitado. ¿Saben que a los hermanos de Corinto, no solamente el apóstol Pablo predicó, también Tito predicó y también el apóstol Pedro, que es Cefas? En el capítulo 1 vemos esos partidos. Realmente, hermano, ellos tuvieron también Apolos, grandes predicadores. Y yo no sé de dónde vino, hermano, esta falsa doctrina que ellos no creían en la resurrección futura de los muertos. Y entonces dice el apóstol, nosotros decimos que resucitó, pero ustedes dicen que no. Entonces nos hacen a nosotros que nuestra predicación es vana o llena de mentiras. Y que nosotros que testificamos que Él resucitó, entonces somos mentirosos, falsos testigos de Jesús. Dice, si es que en verdad lo pone, hermano, para que ellos empiecen a divagar en su mente, estamos creyendo erróneamente. Pero después les dice, hermano, algo más fuerte. Y esto, hermano, tuvo que haberlos despertado o zarandeado, hermano, cuando les dice a ustedes, los que obedecen el evangelio. A ver, ¿cómo está que ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Si ustedes niegan la resurrección de los muertos, que es a futuro, entonces también están negando la resurrección de Jesucristo. ¿Y saben qué les ha sucedido a ustedes? Que es algo, hermano, devastador. Podríamos decirlo trágico. Cuando el Señor Jesús habló en Marcos 16:16, y Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere, ¿qué le pasará? Será condenado. El que cree en la muerte de Cristo, en la sepultura y la resurrección, es salvo. Pero eso tiene una implicación que debe de creer lo que Él dijo, que Él es la resurrección y la vida. Y el que muere, el que cree en Cristo y muere, Él vivirá eternamente. Realmente, hermanos, ellos lo estaban negando la resurrección y estaban asimismo negando el evangelio. Y le dice, entonces, si no hay resurrección de los muertos y Cristo no resucitó como ustedes dicen, vuestra fe es vana.
2 veces lo dice, hermano. Su fe de ustedes es vana. O sea, no sirve tampoco lo que ustedes han luchado, lo que ustedes han trabajado y se han esforzado, no tiene ningún fruto, está vana. Pero también le dice, aún estáis en vuestros pecados. Realmente, hermano, es algo desastroso o devastador lo que una doctrina, hermano, falsa trae a la vida de un creyente. No eran todos los corintios, hermano, los que no creían en la resurrección futura de los muertos, solo algunos. ¿Cómo hay algunos de ustedes que dicen que no hay resurrección de los muertos? Pero acuérdense que siempre es así. Un poco de levadura leuda toda la masa, uno, luego el otro y luego el otro, y allí empieza, hermano, las falsas doctrinas a distribuirse o a diseminarse en medio de la congregación. Esto, hermanos, los tuvo que haber hecho que despertaran y que dijeran, entonces ¿sí hay resurrección de los muertos? ¿Sí va a venir ese acontecimiento? ¿Nosotros tenemos que creer en ello? Sí, porque si no crees en ello, tu fe es vana y aún estás en tus pecados, y solo por el hecho que dicen que no hay resurrección de los muertos. Qué triste, hermano, es engañarse a sí mismo, pensar que uno es salvo cuando no lo es, o pensar que uno es hijo de Dios cuando no lo es, o pensar que Jesús es tu Salvador cuando no lo es. Pero es más triste, hermano, haber venido a la conversión y haber nacido, porque ellos nacieron, porque ellos sí creían que Cristo resucitó. Pero ya después en el camino, hermano, me decían algunos, los saduceos o algunos otros, hermano, que no creían en la resurrección, los mismos griegos no creían, hermano, que un cuerpo que se desintegraba, que se volvía al polvo, se podría, hermano, nuevamente levantar. Entonces les dice, si ustedes niegan la resurrección de los muertos, su fe es vana y aún están en sus pecados. Su conciencia está sucia, están separados de Dios, no ha habido perdón de pecados ni salvación, porque dicen que no hay resurrección de los muertos. Qué duro, hermano. Es una falsa doctrina. Una falsa doctrina, hermano, como esta hace que estas personas pierdan totalmente su salvación. Y luego a los que murieron. Mira, ustedes están diciendo que no hay resurrección de los muertos. Pedro, Juan, Jacobo, nosotros lo vimos. Y nosotros llegamos aquí y les dijimos que comimos con Él, que oímos su voz, que Él resucitó de entre los muertos. Pero como ustedes lo niegan, entonces ya nos han hecho con ese acto que nuestra predicación sea falsa o vana y somos falsos testigos de Dios. Pero eso es inaceptable, dice, porque Cristo resucitó. Nosotros estamos predicando la verdad. No somos falsos testigos, nuestra predicación es genuina y salva. Y una de las verdaderas evidencias es que ustedes obedecieron el Evangelio y ustedes fueron salvos. Él dice en el capítulo 1 que bautizó a ciertas personas. Y que cuando llegó a ellos, Él no les habló sabiduría humana para que la fe no fuera basada en el poder del hombre, sino que les predicó solamente a Cristo y a ese crucificado para que su fe estuviera en el poder de Dios. Pero como niegan la resurrección de los muertos, ahora ustedes automáticamente su fe es vana
y aún tienen ustedes sus pecados. No hay salvación. Es como si no se hubieran bautizado. Es como si ustedes no hubieran entregado su vida a Cristo, porque están negando lo que Cristo dijo, que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Ellos no creían nada. Bueno, aniquilación. ¿Y qué pasa con los que ya murieron? Bueno, ya dijo los que predican el Evangelio, los que creen el Evangelio. Ahora los que ya se murieron, dice el apóstol, ¿qué pasa con los que yacen en las tumbas? ¿Qué pasa con los que están en el panteón, en el campo santo? Con los que ya se nos adelantaron. Bueno, hermanos, eso implica, dice el apóstol, que perecieron. Y perecieron, hermano, no comunica extinción, sino ruina y sin un bienestar. En otras palabras, que los que murieron en Cristo están sin esperanza y sin el bienestar que Cristo prometió. Él le dijo al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Un lugar de descanso, un lugar de confort, un lugar, hermano, donde van los bienaventurados. Un lugar que Dios tiene preparado para los que creen en Él y que perseveran en el bien hacer. Entonces dice el apóstol, entonces todos nuestros hermanos que murieron por la persecución, que murieron por su fe en Cristo, todos esos miles, porque fueron miles perseguidos en el primer siglo, entonces murieron y no hay esperanza, no hay nada. Ya al verlo así es absurdo, hermano. Es ilógico y es algo inaceptable. Entonces el apóstol, hermano, él lo que hace es decir al final, si en esta vida, ¿cuánto tiempo tienes que te bautizaste? 1, 10, 20, 50 años, no importa los que sean. Pero si en esta vida, estamos hablando de la vida cristiana, solo esperamos en Cristo, en otras palabras, si Cristo solo nos va a ayudar en esta vida y no pasando la otra vida, pues somos los más dignos de lástima. ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué nos abstenemos del pecado? ¿Para qué sembramos en la viña del Señor? ¿Para qué trabajamos arduamente si no hay nada? ¿Para qué hacemos eso? El apóstol, hermano, les dice, si solo Cristo es para esta tierra, porque ellos lo creían así, y no hay futuro, no hay vida después de la muerte, no hay resurrección de los muertos, no habrá cielos nuevos, tierra nueva, no habrá paraíso, no había gloria en el cielo. Oye, si no hay nada, entonces somos los más dignos de lástima. Conmiseración es lástima, hermano. Es lástima. Oye, tanto que se abstiene, oye, tanto que lucha, tanto que trabaja. Él lo va a decir más adelante, que peleó con fieras y se esforzó, y dice, y no es para nada. Dice, esto no podemos aceptarlo y ustedes deben de despertar. Si creen en la resurrección de Cristo, que ellos lo creían, pero no creían en su propia resurrección, en la propia resurrección del cristiano, dice, entonces somos las personas más dignas de lástima.
Mira, negar la resurrección era negar su propia salvación, su propio perdón de pecados, su propia vida venidera, su propia transformación de cuerpo, su propia segunda venida de Cristo que viene a resucitar a los santos, su propia recompensa, su propia herencia, sus propios tesoros en el cielo. Si no hay nada, pues se niega todo. Es por eso que el apóstol le dice, y lo va a decir la próxima semana, el 20, dice: mas ahora Cristo resucitó de entre los muertos. Esto, hermano, debe ser la seguridad para que todas las demás doctrinas corran. Si no hay esa seguridad, entonces se niega todo. Y esperamos, hermano, que ninguno de nosotros tengamos ese problema, pero sabemos que hay testigos de Jehová, que hay adventistas, que hay falsos hermanos predicadores en este mundo que niegan la resurrección de los muertos, que le llaman aniquilación total, que cuando uno muere desaparece, hermano, se desintegra y que no hay vida después de esta vida. Ellos, hermano, son los verdaderos falsos testigos del Señor. Son las verdaderas personas que niegan la resurrección. Y claro, al negar la resurrección, ellos, hermano, están negando al Salvador. Y al negar al Salvador, ellos están igual que los de Corinto, en una fe vana, y están, hermano, muertos en sus delitos y pecados. Cristo resucitó, hermano. Tenemos que predicarlo, y cuando lo predicamos, todo lo contrario de predicación vana es predicación verdadera y poderosa, y el mensajero es un mensajero verdadero, y sobre todo ellos, hermano, que lo vieron, que lo oyeron, que lo tocaron, que comieron con él. Cristo resucitó de los muertos. Ellos eran los testigos, y también los que obedecieron el evangelio eran testigos que habían venido a la salvación. Y todos nuestros hermanos que nos presidieron, ellos están esperando, hermano, cuando el Señor venga y diga, así como le dijo Lázaro, y que salga de la tumba, le va a decir a cada hermano, con voz de mando, con voz de trompeta, Él les va a decir: y los muertos en Cristo resucitarán, porque Cristo resucitó. Pero así lo pone el apóstol, para que ellos despierten. No podemos negar la resurrección de los muertos a futuro, o la resurrección final, porque si lo hacemos, automáticamente negamos la resurrección de Cristo. Tampoco puede ser inversa. No podemos negar la resurrección de Cristo porque digamos si hay resurrección final. No, deben ser las dos. Creemos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y que algún día vendrá y Él resucitará a los muertos. Y lo vamos a ver cómo Él lo pone de la resurrección de Cristo. Gracias, hermano, por su atención, y que el Señor nos bendiga.